Gemelos desaparecieron. En la piscina del club. 18 años después, instructor confesó algo escalofriante. El sol de julio golpeaba implacable sobre las aguas cristalinas de la piscina olímpica del Club Náutico Newport. Era un martes típico de verano en California, con ese calor seco que hacía que el aire vibrara sobre el concreto y que los padres buscaran desesperadamente la sombra bajo las sombrillas rayadas de colores pastel. Las risas de los niños se mezclaban con el chapoteo constante del agua y el murmullo de las conversaciones en inglés y español que caracterizaban a esta comunidad diversa del condado de Orange. Carmen Hernández ajustó su sombrero de paja mientras observaba desde su silla de playa a sus gemelos de 8 años. Diego y Mateo eran como dos gotas de agua. Mismo cabello castaño oscuro, mismos ojos marrones brillantes, misma sonrisa traviesa que había heredado de su padre. La única forma de distinguirlos era por una pequeña cicatriz que Diego tenía en la barbilla, resultado de una caída en bicicleta el verano anterior. «Mami, mírame», gritó Mateo desde el trampolín de 3 metros, sus bracitos morenos extendidos como si fuera a volar. Carmen sonrió y levantó el pulgar en señal de aprobación. Ese era su hijo. Siempre buscando la atención. Siempre el payaso de la familia. Diego, por el contrario, permanecía en la parte menos profunda practicando sus brazadas con la concentración de un atleta profesional. «Ten cuidado, mijo», le gritó Carmen a Mateo, pero sabía que sus palabras se perdían entre el ruido ambiente. Los gemelos eran nadadores competentes para su edad. Habían tomado clases desde los 4 años con el instructor principal del club, Marcus Thompson, un hombre afroamericano de 30 y tantos años con una paciencia infinita y una reputación impecable. Carmen miró su reloj. Las 2:45 de la tarde. Roberto, su esposo, llegaría en 1 hora después de su turno en el taller mecánico. Los gemelos podrían nadar un poco más antes de que tuvieran que irse a casa para la cena. Era una rutina perfecta que habían establecido desde que se hicieron miembros del club 3 años atrás. Un lujo que se habían permitido después de que Roberto finalmente logró establecer su propio negocio. La familia Hernández había llegado a California desde Guadalajara, cuando los gemelos tenían apenas 2 años. Roberto había trabajado día y noche para darles a sus hijos las oportunidades que él nunca tuvo. El club era más que un lugar de recreación. Era un símbolo de que lo habían logrado, de que pertenecían a esta comunidad próspera. «Señora Hernández», dijo una voz familiar detrás de ella. Carmen se volteó para ver a Marcus Thompson, vestido con su típica playera roja del club y silbato colgando del cuello. Su sonrisa era cálida, pero había algo en sus ojos que Carmen no pudo identificar. «¿Los niños van a quedarse mucho tiempo más?» «Hasta las 4 como siempre», respondió Carmen notando que Marcus parecía más serio de lo normal. «¿Hay algún problema?» No, para nada», dijo Marcus rápidamente, pero su mirada se desvió hacia donde los gemelos jugaban. «Solo que... bueno, tengo que hacer algunas reparaciones en el filtro de la piscina auxiliar. Podría haber algo de ruido». Carmen asintió. «No se preocupe, Marcus. Los niños están acostumbrados». Marcus se alejó hacia el área de mantenimiento, pero Carmen notó que se detuvo varias veces para mirar hacia atrás. Había algo extraño en su comportamiento, pero se dijo a sí misma que probablemente solo estaba teniendo un día difícil. Todos los tenían. Los siguientes 30 minutos transcurrieron con normalidad. Diego había convencido a su hermano de practicar carreras de natación, y ambos iban de un extremo al otro de la piscina con determinación. Carmen respondía a algunos mensajes de texto de su hermana, quien vivía en Los Ángeles. Cuando se dio cuenta de que el ruido de los niños había cesado, levantó la vista de su teléfono y escaneó la piscina. Varios niños seguían jugando, pero no veía a los gemelos. Su corazón se aceleró ligeramente, pero se tranquilizó pensando que probablemente habían ido al baño o a comprar algo en la cafetería. «¿Diego? ¿Mateo?», gritó, levantándose de su silla. Algunos padres la miraron, pero nadie respondió. Caminó hacia la piscina, sus sandalias haciendo eco en el concreto húmedo. «¿Han visto a mis hijos? Los gemelos que estaban aquí hace un momento». Una mujer rubia con acento sureño negó con la cabeza. «No, querida, pero hay tantos niños aquí que es fácil perderlos de vista».
Carmen sintió como el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Se dirigió rápidamente hacia los vestidores masculinos, gritando desde la entrada: «Diego, Mateo, ¿están ahí?». El silencio fue su única respuesta. Corrió hacia la cafetería, sus ojos escaneando cada mesa, cada rincón. Nada. Regresó a la piscina, ahora visiblemente alterada, su voz quebrándose al gritar los nombres de sus hijos. «¿Qué pasa?», preguntó Jennifer Walsh, la directora del club, acercándose con preocupación evidente en su rostro. Jennifer era una mujer elegante de 50 años que conocía a cada familia miembro por su nombre. «Mis hijos», dijo Carmen, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «Diego y Mateo. Estaban en la piscina y ahora no los encuentro». Jennifer inmediatamente tomó control de la situación. «¿Cuándo los viste por última vez?». «Hace como 20 minutos. Estaban nadando, practicando carreras». Carmen señaló hacia la piscina principal. «Nunca se van sin decirme. Nunca». «Está bien. Los vamos a encontrar», dijo Jennifer con calma profesional, pero Carmen pudo ver la preocupación creciente en sus ojos. Jennifer tomó su radio y habló con voz firme. «Código amarillo en área de piscina. Necesito todo el personal disponible para búsqueda inmediata. 2 niños, gemelos, 8 años, cabello castaño, trajes de baño azules». En cuestión de minutos, todo el personal del club estaba involucrado en la búsqueda. Salvavidas, instructores, personal de mantenimiento, incluso el chef salió de la cocina para ayudar. Buscaron en cada vestidor, cada closet de suministros, cada rincón del club. Carmen llamó frenéticamente a Roberto. «Los niños han desaparecido», gritó en el teléfono tan pronto como él contestó. «Ven ya. ¿Qué quieres decir que han desaparecido?». La voz de Roberto se quebró. «¿Dónde estás?». «En el club. Estaban nadando y ahora…». «Roberto, no los encuentro en ningún lado». «Ya voy para allá. Llama a la policía». Pero Jennifer ya lo había hecho. En los siguientes 30 minutos, el Club Náutico Newport se transformó en una escena de crimen potencial. Oficiales de la policía de Newport Beach llegaron en múltiples patrullas, seguidos por detectives y técnicos forenses. El detective Mark Richardson fue el primero en llegar. Era un hombre alto de 40 y tantos años, con cabello gris prematuro y ojos azules que habían visto demasiado durante sus 20 años en el departamento. Se acercó a Carmen, quien ahora estaba rodeada por otras madres que intentaban consolarla. «Señora Hernández, soy el detective Richardson. Sé que esto es increíblemente difícil, pero necesito que me cuente exactamente lo que pasó». Con voz temblorosa, Carmen relató cada detalle que podía recordar. La conversación con Marcus Thompson, los 30 minutos que había mirado su teléfono, el momento en que se dio cuenta de que los niños no estaban. «¿Los niños saben nadar?», preguntó Richardson. «Sí, muy bien. Han tomado clases aquí durante años. Nunca tendrían problemas en el agua». Richardson asintió y se dirigió hacia la piscina, donde ya había buzos profesionales preparándose para una búsqueda subacuática. Aunque la piscina era cristalina y se podía ver hasta el fondo, el protocolo requería una búsqueda exhaustiva. Roberto llegó en su camioneta de trabajo, todavía con su overol manchado de grasa. Corrió hacia Carmen y la abrazó con fuerza, ambos llorando sin control. «¿Qué sabemos?», preguntó Roberto al detective Richardson. «Estamos en las primeras etapas de la investigación», respondió Richardson con profesionalismo. «Hemos iniciado búsquedas en toda la propiedad del club y en las áreas circundantes. También hemos emitido una alerta Amber. Los buzos emergieron del agua después de 1 hora de búsqueda exhaustiva. Nada, ni rastro de los gemelos en el fondo de la piscina, ni en los sistemas de filtración, ni en ningún lugar donde pudieran haberse quedado atrapados». Mientras caía la noche, más recursos llegaron a la escena. Helicópteros de la policía sobrevolaron la zona costera. Unidades caninas rastrearon los alrededores del club, y cientos de voluntarios de la comunidad latina local se unieron a la búsqueda. Marcus Thompson fue interrogado extensamente. Había estado trabajando en el área de mantenimiento durante el tiempo relevante, según su testimonio. Varios empleados confirmaron haberlo visto allí, aunque nadie podía dar cuenta exacta de cada minuto. «Los conocía muy bien», dijo Marcus al detective Richardson.
sus manos temblando ligeramente. Eran buenos niños, siempre educados. Diego era el más serio, Mateo el más juguetón. No puedo creer que hayan desaparecido así. ¿Notaste algo inusual hoy? ¿Algún comportamiento extraño de los niños o de alguien más? Marcus negó con la cabeza. Todo parecía normal. Estaban jugando como siempre. Conforme pasaban las horas sin ninguna pista, la realidad comenzó a asentarse. Los gemelos Diego y Mateo Hernández habían desaparecido sin dejar rastro alguno en un lugar público, lleno de gente, en pleno día. Los medios de comunicación llegaron al amanecer. Reporteros de las cadenas locales en inglés y español se congregaron afuera del club, transformando la tragedia personal de la familia Hernández en una historia nacional. Carmen y Roberto dieron su primera conferencia de prensa a las 8 de la mañana del día siguiente, flanqueados por el detective Richardson y abogados de víctimas. Las imágenes de sus rostros devastados suplicando por el regreso de sus hijos se transmitieron por todo el país. «Por favor», dijo Carmen entre sollozos, «si alguien sabe algo, cualquier cosa, por favor ayúdenos. Solo queremos a nuestros hijos de vuelta». Roberto, usualmente un hombre fuerte y reservado, se quebró completamente ante las cámaras. «Diego, Mateo, si pueden escucharnos, sepan que los amamos y que no vamos a parar hasta encontrarlos». La investigación se intensificó. El FBI se unió al caso debido a la posibilidad de secuestro, y agentes federales comenzaron a examinar cada aspecto de las vidas de los Hernández. ¿Tenían enemigos? ¿Deudas? ¿Algún problema que pudiera haber resultado en esto? La respuesta a todas estas preguntas era no. Roberto era un mecánico respetado con su propio taller. Carmen trabajaba de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental. Eran una familia trabajadora, devota, sin conexiones criminales o disputas significativas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La búsqueda se expandió a nivel nacional. Fotografías de Diego y Mateo aparecieron en cajas de leche, vallas publicitarias y programas de televisión dedicados a niños desaparecidos. Se siguieron cientos de pistas, avistamientos reportados en Los Ángeles, Phoenix, incluso tan lejos como Texas. Cada una resultó ser una falsa alarma, un caso de identidad equivocada que destrozaba las esperanzas renovadas de los padres. La comunidad latina de Newport Beach se unió como nunca antes. Organizaron marchas, recaudaciones de fondos y grupos de oración. La iglesia católica local, San Juan Bautista, donde los gemelos habían hecho su primera comunión apenas un año antes, se convirtió en un centro de apoyo para la familia. Padre Miguel Contreras, el sacerdote de la parroquia, se volvió un confidente cercano de Carmen y Roberto. «Su fe será probada», les dijo durante una de las noches más oscuras. Pero Dios no los ha abandonado. Sin embargo, conforme pasaban los meses sin respuestas, esa fe comenzó a tambalearse. Carmen desarrolló insomnio severo y perdió 15 kilos. Roberto se sumergió en el trabajo, a menudo quedándose en el taller hasta altas horas de la noche, incapaz de enfrentar la casa silenciosa donde los cuartos de los gemelos permanecían exactamente como los habían dejado. El primer aniversario del desaparecimiento fue devastador. Los medios regresaron preguntando sobre nuevos desarrollos, esperanzas, teorías. No había nada nuevo que reportar. La investigación había llegado a un punto muerto. El detective Richardson, quien había desarrollado una relación personal con la familia, se acercó a Carmen y Roberto después de la conferencia de prensa conmemorativa. «Sé que esto es lo último que quieren escuchar», dijo con voz suave. «Pero después de un año, las estadísticas, las posibilidades de encontrar a los niños vivos...» «No», interrumpió Carmen firmemente. «No me diga eso. Están vivos. Puedo sentirlo». Roberto puso su brazo alrededor de su esposa, pero sus ojos mostraban una resignación que no había estado ahí un año antes. El Club Náutico Newport nunca volvió a ser el mismo. La membresía disminuyó, especialmente entre las familias latinas. Muchos padres ya no se sentían seguros llevando a sus hijos allí. Jennifer Walsh eventualmente renunció, incapaz de superar la culpa de que algo tan terrible hubiera ocurrido bajo su supervisión. Marcus Thompson continuó trabajando como instructor,
Pero su Demianor había cambiado. Los colegas notaron que había perdido algo de su carisma natural con los niños. A menudo se le veía contemplando la piscina con expresión distante, como si estuviera buscando algo que solo él podía ver. Los años pasaron lentamente. Carmen y Roberto se separaron brevemente durante el tercer año, la presión de la pérdida y la falta de respuestas habiendo erosionado su matrimonio. Pero regresaron juntos, unidos por su dolor compartido y la esperanza que se negaban a abandonar completamente. Siguieron cada nueva pista, cada avistamiento reportado, cada llamada de médiums y psíquicos que afirmaban tener información. La mayoría resultaron ser crueles engaños o personas mentalmente inestables buscando atención. El caso de los gemelos Hernández se convirtió en uno de los casos de niños desaparecidos más publicitados en la historia del condado de Orange. Documentales, artículos de revista y especiales de televisión examinaron cada aspecto del caso, pero ninguno pudo proporcionar respuestas. A medida que Diego y Mateo habrían cumplido 18 años, Carmen comenzó a imaginar cómo se verían como adultos jóvenes. ¿Habrían sido altos como Roberto? ¿Habrían mantenido esa risa contagiosa? ¿Estarían en la universidad? ¿Tendrían novias? Estas preguntas la atormentaban, pero también la mantenían viva. Mientras pudiera imaginar un futuro para ellos, significaba que todavía había esperanza. El detective Richardson se jubiló después de 25 años de servicio, pero mantuvo contacto con la familia Hernández. El caso había definido los últimos años de su carrera, y sabía que se iría a su tumba preguntándose qué había pasado realmente esa tarde de julio. En 2023, 18 años después de la desaparición, Carmen recibió una llamada que cambiaría todo. Era de un detective nuevo, James Morrison, quien había sido asignado para revisar casos fríos. «Señora Hernández», dijo Morrison, «tenemos que hablar. Ha surgido nueva información sobre el caso de sus hijos». Carmen sintió como si el mundo se detuviera. Después de todos estos años, después de todas las falsas esperanzas, ¿podría ser posible que finalmente hubiera respuestas? «¿Qué tipo de información?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Puede venir a la estación mañana? Y traiga a Roberto». Esa noche, Carmen no durmió nada. Se quedó despierta mirando las fotografías de Diego y Mateo, preguntándose si finalmente sabría la verdad sobre lo que había pasado con sus bebés esa tarde fatídica hace tantos años. El misterio que había consumido su vida durante casi 2 décadas estaba a punto de revelarse, y Carmen no sabía si estaba lista para la respuesta. La estación de policía de Newport Beach nunca había cambiado mucho en 18 años, pensó Carmen mientras caminaba por el pasillo familiar hacia la oficina del detective Morrison. Las mismas baldosas grises, las mismas fotografías oficiales en las paredes, el mismo olor a café fuerte y desinfectante. Roberto caminaba a su lado, sus manos sudorosas entrelazadas con las de ella. El detective James Morrison era mucho más joven que Richardson, probablemente de unos 35 años, con cabello rubio y una barba cuidadosamente recortada. Había estudiado el caso de los gemelos Hernández como parte de su especialización en casos fríos, y Carmen pudo ver en sus ojos la misma determinación que había visto en Richardson años atrás. «Gracias por venir tan rápido», dijo Morrison, cerrando la puerta de su oficina. «Sé que han pasado por esto innumerables veces, pero necesito repasar algunos detalles del día que desaparecieron los niños». Carmen sintió una mezcla de esperanza y agotamiento. «Detective Morrison, con todo respeto, hemos contestado estas preguntas 1000 veces. ¿Qué es lo nuevo que tiene?» Morrison abrió un archivo grueso que contenía décadas de investigación. Marcus Thompson, el instructor de natación que estaba trabajando ese día, se acercó a nosotros la semana pasada. Dice que tiene información que nunca reveló durante las investigaciones originales. El corazón de Carmen se aceleró. Marcus Thompson. Después de todos estos años, ¿finalmente iba a saber qué había pasado? ¿Qué tipo de información?, preguntó Roberto, su voz ronca por la emoción. «Prefiere hablar directamente con ustedes. Con su permiso, me gustaría organizar una reunión. Pero antes, necesito prepararlos para la posibilidad de que lo que él tenga que decir sea
Difícil de escuchar. Carmen y Roberto intercambiaron miradas. Habían imaginado todo tipo de escenarios durante estos 18 años. ¿Qué podría ser peor que la incertidumbre constante? Queremos escuchar lo que tenga que decir, dijo Carmen firmemente. La reunión se programó para el día siguiente en un salón de conferencias de la estación. Carmen pasó la noche anterior, recordando todo lo que podía sobre Marcus Thompson. Había sido el instructor de natación principal del club durante años, querido por los niños y respetado por los padres. Después de la desaparición, había continuado trabajando allí, aunque varios padres notaron que parecía diferente, más retraído. Cuando Carmen y Roberto llegaron a la estación, Morrison los condujo hacia el salón donde Marcus ya estaba sentado. Los 18 años habían sido duros con él. Su cabello negro ahora era completamente gris, su rostro estaba marcado por líneas profundas, y había perdido considerable peso. Cuando vio a Carmen, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora Hernández», dijo con voz quebrada. «Roberto, no saben cuánto he esperado este momento». Carmen se sentó frente a él estudiando su rostro. Había algo diferente en él, una carga que no había estado ahí antes. «Marcus», dijo Carmen suavemente, «el detective Morrison dice que tienes información sobre Diego y Mateo. Por favor, dinos qué sabes». Marcus respiró profundamente, sus manos temblando sobre la mesa. «He vivido con esta culpa durante 18 años. Cada noche, cada día, pensando en lo que debería haber hecho diferente». «¿Culpa por qué?», preguntó Roberto, inclinándose hacia adelante. Yo vi algo ese día que nunca le dije a la policía. Algo que pensé que no era importante en ese momento, pero que me ha atormentado todos estos años». El detective Morrison activó una grabadora. «Marcus, necesitas contarnos exactamente lo que viste». Marcus cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Alrededor de las 3 de la tarde, estaba en el área de mantenimiento trabajando en los filtros, como le dije a la señora Hernández. Pero desde esa posición, tenía una vista parcial de la piscina principal. Carmen se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo furiosamente. Vi a Diego y Mateo nadando, practicando sus carreras como siempre hacían, pero también vi a alguien más observándolos. Un hombre que no reconocí como miembro del club. «¿Cómo era?», preguntó Morrison. «Alto, tal vez de 40 años, cabello castaño, vestía una camisa polo azul y pantalones caqui. Estaba parado cerca de la cerca que separa el club de la calle, usando binoculares pequeños». Carmen sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Y no dijiste nada?». «Pensé que tal vez era un padre considerando membresía, o un investigador privado contratado por alguna compañía de seguros. El club a veces tenía gente así, pero lo que me inquietó fue que parecía estar enfocado específicamente en los gemelos». Roberto se levantó abruptamente de su silla. «¿Cómo puedes haber visto eso y no haberlo reportado?». «Porque no sabía que iba a pasar algo». Marcus se quebró. «Si hubiera sabido... Dios mío, si hubiera sabido...». Morrison intervino. «Marcus, ¿qué pasó después?». El hombre se quedó allí por unos 10 minutos, tomando lo que parecían ser fotografías o videos con su teléfono. Luego se fue caminando hacia el estacionamiento. 5 minutos después escuché a la señora Hernández gritando los nombres de los niños. Carmen se cubrió la cara con las manos. «¿Por qué no dijiste nada durante la investigación original?». «Tenía miedo», admitió Marcus. «Miedo de que pensaran que estaba involucrado de alguna manera. Miedo de perder mi trabajo. Y honestamente no creía que fuera conectado. Pensé que los niños habían tenido algún tipo de accidente, que tal vez se habían ahogado, y sus cuerpos no habían sido encontrados». «¿Podrías identificar a este hombre si lo vieras de nuevo?», preguntó Morrison. «He visto su cara en mis pesadillas durante 18 años. Sí, definitivamente podría identificarlo». Morrison sacó una laptop y la colocó frente a Marcus. «Vamos a trabajar con un artista forense para crear un retrato compuesto. También quiero que mires algunas fotografías de personas que han sido arrestadas por crímenes similares en el área durante ese periodo». Las siguientes 3 horas fueron intensas. Marcus trabajó con el artista forense, describiendo cada detalle que podía recordar del hombre misterioso.
El resultado fue un retrato de un hombre de mediana edad, con características comunes pero distintivas. Una mandíbula cuadrada, ojos hundidos, y una cicatriz pequeña cerca de la sien izquierda. Cuando el retrato fue completado, Morrison inmediatamente lo distribuyó a todos los departamentos de policía en el área, junto con una descripción detallada. También fue enviado a centros de análisis del FBI especializados en casos de niños desaparecidos. Carmen y Roberto regresaron a casa esa noche, con una mezcla de esperanza renovada y furia. Finalmente tenían una pista concreta, pero habían perdido 18 años porque alguien había tenido miedo de hablar. ¿Cómo pudo callarse todo este tiempo?, preguntó Carmen, paseando por su sala de estar. ¿Cómo pudo vivir consigo mismo? Roberto, sentado en el sofá que habían comprado poco después de que los niños desaparecieran, parecía envejecido por el peso de la revelación. Al menos ahora sabemos que no fue un accidente. Alguien se los llevó. La noticia de la nueva pista se filtró rápidamente a los medios de comunicación. En cuestión de horas, reporteros estaban nuevamente congregados fuera de la casa de los Hernández, y el retrato compuesto aparecía en todos los noticieros locales. La respuesta del público fue inmediata y abrumadora. La línea directa de la policía recibió cientos de llamadas en las primeras 24 horas. Personas afirmaban haber visto al hombre en el retrato en diferentes lugares y momentos a lo largo de los años. Una de las primeras llamadas prometedoras vino de Linda Peterson, quien había sido empleada de una tienda de fotografías en Costa Mesa en 2005. «Recuerdo a ese hombre», dijo Linda al detective Morrison. «Vino a nuestra tienda 2 días después de que los niños desaparecieron. Quería revelar algunas fotografías urgentemente, y parecía muy nervioso». Morrison y un equipo de investigadores se dirigieron inmediatamente a entrevistar a Linda. Aunque la tienda había cerrado años atrás, ella había conservado algunos registros personales. Era inusual porque insistió en pagar en efectivo y no quiso dar su nombre real, explicó Linda. Dijo que se llamaba John Smith, obviamente falso. Las fotografías eran de niños en varias piscinas públicas, incluyendo lo que parecía ser el Club Náutico Newport. ¿Conservaste copias de esas fotografías?, preguntó Morrison esperanzado. Linda negó con la cabeza. No, pero recuerdo que eran extrañas. No parecían fotografías familiares normales. Más bien como si alguien estuviera documentando o estudiando a los niños. Esta información llevó a los investigadores a expandir su búsqueda. Revisaron registros de todas las tiendas de fotografía en el área, buscando transacciones sospechosas alrededor de la fecha de la desaparición. Mientras tanto, el FBI había ingresado el retrato compuesto en su base de datos nacional de criminales conocidos. La búsqueda arrojó 12 posibles coincidencias. Hombres que habían sido arrestados por crímenes relacionados con niños en diferentes estados durante la década de 2000. Uno de los nombres que surgió fue particularmente interesante: David Edward Mills, un hombre de 42 años que había sido arrestado en Oregon en 2008 por intentar secuestrar a 2 hermanos de una piscina pública. Había sido condenado y había servido 10 años en prisión antes de ser liberado en 2018. Morrison obtuvo una fotografía de Mills de los archivos carcelarios y se la mostró a Marcus Thompson. La reacción fue inmediata. «Ese es él», dijo Marcus sin dudarlo. «Ese es el hombre que vi ese día». La investigación se intensificó. Los agentes federales rastrearon los movimientos de Mills después de su liberación de prisión. Había estado viviendo en una casa de transición en Portland, pero había desaparecido del radar 6 meses atrás. Carmen y Roberto fueron informados del desarrollo inmediatamente. Por primera vez en 18 años, tenían un nombre, una cara, un sospechoso real. ¿Creen que todavía está vivo?, preguntó Carmen durante una reunión en la estación de policía. ¿Creen que Diego y Mateo podrían estar? Morrison no pudo darle una respuesta definitiva. Señora Hernández, después de tanto tiempo tenemos que considerar todas las posibilidades, pero el hecho de que Mills aparentemente haya estado activo hasta hace poco tiempo es esperanzador. La búsqueda de David Mills se convirtió en una operación nacional. Su fotografía fue distribuida a través de todos los canales policiales y fue agregado a la lista de los más buscados del FBI. 3 semanas después de que el retrato compuesto fue publicado,
Llegó la llamada que todos habían estado esperando. Un detective de Las Vegas reportó que Mills había sido arrestado durante una redada de drogas en un motel barato en el lado oeste de la ciudad. Morrison llamó inmediatamente a Carmen y Roberto. «Lo tenemos», dijo simplemente. El viaje a Las Vegas fue surrealista para Carmen y Roberto. Después de todos estos años preguntándose qué había pasado con sus hijos, finalmente iban a enfrentar al hombre que posiblemente tenía las respuestas. David Mills era más pequeño de lo que Carmen había imaginado. En la sala de interrogatorios, esposado a la mesa, parecía insignificante, casi patético. Era difícil creer que este hombre había destruido tantas vidas. Cuando Morrison le mostró las fotografías de Diego y Mateo, Mills inicialmente negó cualquier conocimiento, pero cuando se le presentó con el testimonio de Marcus Thompson y la evidencia de la tienda de fotografías, su demeanor cambió. «No sé de qué están hablando», dijo Mills, pero su voz carecía de convicción. «David», dijo Morrison, inclinándose hacia adelante. «Tenemos testigos, tenemos evidencia, y tenemos tu historial. Es hora de que nos digas la verdad sobre lo que pasó ese día en el Club Náutico Newport». Mills permaneció en silencio durante varios minutos, su mirada alternando entre las fotografías de los gemelos y el rostro devastado de Carmen, quien observaba desde detrás del cristal unidireccional. Finalmente, habló. «Quiero un abogado». La confesión que todos esperaban tendría que esperar. Mills fue trasladado a California para enfrentar cargos relacionados con la desaparición, pero se negó a hablar sin representación legal. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones para la familia Hernández. Esperanza cuando parecía que Mills iba a confesar. Desesperación cuando se retractaba. Su abogado, un defensor público experimentado, argumentaba que la evidencia era circunstancial y que su cliente era víctima de una investigación policial desesperada. Durante este tiempo, investigadores forenses examinaron cada aspecto de la vida de Mills. Registraron su casa de transición en Portland, interrogaron a conocidos y compañeros de celda y analizaron cada llamada telefónica y transacción financiera que había hecho en los años recientes. Lo que encontraron fue perturbador. Mills había mantenido archivos detallados sobre familias con niños pequeños en varias ciudades de la costa oeste. Fotografías tomadas en piscinas públicas, parques y centros comerciales. Notas sobre rutinas familiares, horarios de escuela y patrones de comportamiento. Una de las carpetas estaba específicamente dedicada a la familia Hernández. Contenía fotografías de Diego y Mateo tomadas durante varios días antes de su desaparición, notas sobre los horarios del club náutico, e incluso un mapa detallado del área que mostraba rutas de escape potenciales. Cuando esta evidencia fue presentada a Mills y su abogado, finalmente pareció quebrarse. «Estoy dispuesto a negociar», dijo Mills durante una audiencia judicial, «pero quiero garantías». El fiscal del distrito ofreció cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a cambio de información sobre el paradero de Diego y Mateo. Era una decisión difícil para Carmen y Roberto, pero sabían que necesitaban respuestas más que venganza. Mills finalmente accedió a hablar, pero lo que reveló no fue lo que la familia Hernández había esperado escuchar durante todos estos años de pesadilla. La verdad, cuando finalmente salió a la luz, sería más complicada y dolorosa de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. La sala de conferencias en el Tribunal Superior del Condado de Orange nunca había contenido tanta tensión. Carmen y Roberto Hernández se sentaron en la primera fila, flanqueados por el detective Morrison y el fiscal del distrito, Patricia Wells. Sus abogados, que los habían representado pro bono durante años, estaban a su lado, todos esperando las palabras que definirían el final de casi 2 décadas de incertidumbre. David Mills entró esposado, vestido con el uniforme naranja de la cárcel. Su abogado defensor, Michael Chen, un hombre asiático-americano de 40 años con experiencia en casos de alto perfil, caminaba a su lado con expresión grave. Mills evitó hacer contacto visual con los Hernández, manteniendo su mirada fija en la mesa de la defensa. El juez Harrison Thompson, sin relación con Marcus el instructor de natación, presidía sobre los procedimientos.
Era un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y una reputación de ser justo pero firme en casos que involucraban crímenes contra niños. Señor Mills, comenzó el juez Thompson, usted ha acordado proporcionar información sobre la desaparición de Diego y Mateo Hernández a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Entiende los términos de este acuerdo? Mills asintió débilmente. Sí, su señoría. Entonces proceda a proporcionar su testimonio completo y verídico sobre los eventos del 19 de julio de 2005. Mills respiró profundamente, sus manos temblando visiblemente. Carmen agarró la mano de Roberto con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo había estado observando a la familia Hernández durante aproximadamente 3 semanas antes de ese día, comenzó Mills con voz apenas audible. Había identificado a los gemelos como objetivos potenciales. Carmen sintió náuseas, pero se obligó a escuchar cada palabra. El 19 de julio llegué al club alrededor de las 2:30 p.m. Aparqué en la calle y usé binoculares para observar la piscina. Vi cuando Diego y Mateo comenzaron a nadar solos mientras su madre revisaba su teléfono. ¿Qué hizo entonces?, preguntó la fiscal Wells. Esperé hasta que estuvieron en la parte más alejada de la piscina, cerca de la cerca perimetral. Había planeado todo cuidadosamente. Sabía que había una sección de la cerca que estaba ligeramente dañada, donde las tablas se podían mover. Roberto se levantó parcialmente de su asiento, pero su abogado lo calmó con una mano en el hombro. Llamé a los niños hacia la cerca, continuó Mills. Les dije que era un investigador privado y que tenía una sorpresa para ellos de parte de su padre. Diego fue escéptico, pero Mateo era más confiado. Carmen comenzó a llorar silenciosamente, imaginando a su hijo menor siendo engañado por este monstruo. Les dije que me siguieran hasta mi van, que estaba estacionada en la calle lateral. Les dije que Roberto había ganado un premio en el trabajo y que íbamos a ir a recogerlo. ¿Los niños lo siguieron voluntariamente?, preguntó Wells, aunque la pregunta le dolía hacer. Diego no quería, pero Mateo lo convenció. Dijo que si su papá había ganado un premio tenían que ir. Salieron por la cerca dañada y caminaron conmigo hasta la van. El silencio en la sala era ensordecedor. Cada persona presente podía visualizar la escena. 2 niños inocentes siendo llevados hacia lo desconocido por un depredador calculador. ¿Qué pasó después?, preguntó Wells. Mills se detuvo cerrando los ojos. Una vez que estuvieron en la van, se dieron cuenta de que algo estaba mal. Diego comenzó a gritar pidiendo ayuda. Yo tuve que actuar rápidamente. Carmen se puso de pie abruptamente. ¿Dónde están mis hijos?, gritó. ¿Dónde están Diego y Mateo? El juez Thompson golpeó su martillo. Señora Hernández, por favor tome asiento. Señor Mills, continúe. Mills miró hacia Carmen por primera vez, sus ojos llenos de lo que parecía ser arrepentimiento genuino. Los llevé a una cabaña que había alquilado en las montañas de San Bernardino. Estaba aislada, nadie podía escucharlos gritar. ¿Cuánto tiempo los mantuvo allí?, preguntó Wells. 3 días, respondió Mills, su voz quebrándose. Pero algo salió mal. Roberto se puso de pie de nuevo. ¿Qué quiere decir que algo salió mal? Diego se enfermó, dijo Mills rápidamente. Tenía fiebre alta, problemas para respirar. Creo que era asmático, pero yo no sabía. Carmen recordó inmediatamente. Diego había desarrollado asma leve el año anterior. Necesitaba su inhalador durante episodios de estrés o actividad física intensa. ¿Qué hizo?, preguntó Wells, aunque todos en la sala temían la respuesta. Mills se quebró completamente sollozando. Traté de conseguir medicina, pero no sabía qué hacer. ¿Y Mateo? Mateo no paraba de llorar por su hermano. Estaba histérico. Señor Mills, dijo el juez Thompson firmemente, necesito que sea específico sobre lo que pasó con los niños. Mills levantó la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego murió la 3ª noche. Su respiración se detuvo mientras dormía. Y Mateo, cuando despertó y encontró a su hermano, Carmen gritó, un sonido animal de dolor que llenó la sala. Roberto la abrazó mientras ella se desplomaba, ambos sollozando incontrolablemente. Mateo entró en shock. Continuó Mills entre sollozos.
No hablaba, no comía. Estaba como roto, completamente roto. ¿Dónde están ahora?, preguntó Wells, aunque su voz profesional ahora tenía un temblor. Mills tomó varios minutos para componerse. Enterré a Diego en el bosque cerca de la cabaña. Hay un claro pequeño junto a un arroyo. Marqué el lugar con piedras. ¿Y Mateo? Sabía que estaba muriendo también, no por enfermedad, sino por tristeza, por trauma. Decidí llevarlo a un lugar donde pudiera ser encontrado y cuidado. La sala estaba completamente silenciosa, excepto por los sollozos de Carmen. Lo dejé en las puertas de un orfanato en Riverside, junto con una nota diciendo que era un niño perdido que había encontrado. No usé su nombre real. Le dije a las autoridades que se llamaba Miguel. Roberto levantó la cabeza bruscamente. ¿Está diciendo que Mateo podría estar vivo? Mills asintió lentamente. Cuando lo dejé, estaba vivo, pero estaba tan traumatizado. No hablaba, no respondía a nada. No sé qué pasó después de eso. La fiscal Wells inmediatamente hizo señas a un asistente, quien salió corriendo de la sala para contactar a las autoridades de Riverside. Señor Mills, dijo el juez Thompson, necesito que proporcione la ubicación exacta donde enterró a Diego y el nombre del orfanato donde dejó a Mateo. Mills proporcionó las coordenadas GPS que había memorizado de la ubicación en las montañas de San Bernardino, junto con el nombre del hogar para niños San Rafael en Riverside. En las siguientes horas, la sala se convirtió en un centro de operaciones. Equipos forenses fueron despachados inmediatamente hacia las montañas, mientras investigadores contactaron al hogar San Rafael para obtener registros de julio de 2005. Carmen y Roberto fueron llevados a una sala privada, donde pudieron procesar la información devastadora que habían recibido. Su hijo Diego estaba muerto. Había estado muerto durante 18 años. Pero Mateo, había una posibilidad de que Mateo estuviera vivo. El detective Morrison los acompañó durante las horas de espera. Los equipos de búsqueda están en camino hacia la ubicación que Mills proporcionó, les informó. Y hemos contactado al hogar San Rafael. Están revisando sus registros de admisiones para julio de 2005. Aproximadamente a las 6 p.m., llegó la primera confirmación. Los equipos forenses en las montañas de San Bernardino habían encontrado restos humanos enterrados en la ubicación exacta que Mills había descrito. Los huesos eran consistentes con un niño de 8 años, y había evidencia de ropa y zapatos que coincidían con lo que Diego llevaba el día de su desaparición. Carmen se desplomó cuando recibió la notificación. Después de 18 años de esperanza, finalmente tenía la confirmación de que al menos uno de sus hijos había muerto poco después de su desaparición. Una hora después, llegó más información del hogar San Rafael. Habían encontrado registros de un niño no identificado que había sido dejado en sus puertas el 22 de julio de 2005. El niño, que habían llamado Miguel Doe, había estado en estado catatónico severo. ¿Qué pasó con él?, preguntó Roberto desesperadamente cuando el trabajador social del hogar fue contactado por teléfono. Miguel estuvo con nosotros durante aproximadamente 6 meses, explicó la trabajadora social, María González, quien había trabajado allí durante décadas. Nunca habló, nunca respondió a terapia. Los doctores dijeron que había sufrido un trauma extremo. ¿Dónde está ahora?, preguntó Carmen. Fue adoptado por una familia en enero de 2006. Los Martínez, una pareja sin hijos que vivía en Bakersfield, dijeron que querían darle a Miguel una oportunidad en un ambiente familiar. La información sobre la familia Martínez fue rápidamente verificada. Eduardo y Rosa Martínez habían adoptado oficialmente al niño conocido como Miguel Doe en enero de 2006. Los registros mostraban que habían estado trabajando con terapeutas especializados en trauma durante años. El detective Morrison contactó inmediatamente a la familia Martínez. La conversación inicial fue complicada, ya que habían criado al niño durante 17 años sin saber su verdadera identidad. ¿Está diciendo que nuestro hijo Miguel es realmente Mateo Hernández?, preguntó Eduardo Martínez, claramente conmocionado por la llamada. Es lo que estamos investigando, respondió Morrison cuidadosamente. Necesitaríamos hacer pruebas de ADN para confirmar, pero la evidencia sugiere que es posible.
Rosa Martínez se puso al teléfono. Miguel. Él nunca habló sobre su vida antes de llegar al hogar. Los doctores dijeron que tenía amnesia traumática. Hemos sido su familia durante todos estos años. La situación era extraordinariamente compleja. Si el joven que los Martínez conocían como Miguel era realmente Mateo Hernández, significaba que había estado vivo todo este tiempo, pero había perdido completamente su identidad original debido al trauma. Morrison organizó una reunión entre las dos familias para el día siguiente, con psicólogos especializados presentes para manejar la situación delicada. Carmen no durmió esa noche, dividida entre el dolor de confirmar la muerte de Diego y la esperanza desesperada de que Mateo estuviera realmente vivo. Miraba las fotografías de sus gemelos de 8 años, tratando de imaginar cómo se vería Mateo ahora, a los 26 años. La reunión se realizó en un centro de terapia familiar neutro en Los Ángeles. Carmen y Roberto llegaron 1 hora antes, demasiado nerviosos para comer o incluso hablar mucho. Los Martínez llegaron con un joven alto y delgado que, incluso de espaldas, hizo que el corazón de Carmen se detuviera. Cuando el joven se volteó, Carmen vio inmediatamente los ojos de Mateo, los mismos ojos marrones brillantes, la misma forma de la cara pero ahora en un rostro adulto marcado por años de dolor y confusión. Miguel, dijo Rosa Martínez suavemente, estas son las personas de las que te hablamos. Creen que podrían conocerte desde antes. El joven que había sido Mateo miró a Carmen y Roberto con curiosidad, pero sin reconocimiento. 18 años de amnesia traumática habían borrado completamente sus primeros 8 años de vida. Carmen se acercó lentamente, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mateo», susurró, «¿eres tú, mi bebé?» Miguel Mateo la miró con expresión confundida. No había chispa de reconocimiento, no había memoria de la mujer que había sido su mundo durante los primeros 8 años de su vida. Las pruebas de ADN confirmaron lo que el corazón de Carmen ya sabía. Miguel Martínez era realmente Mateo Hernández, su hijo que había desaparecido 18 años atrás, pero el niño que había perdido ya no existía. En su lugar había un joven adulto con una familia completamente diferente, una identidad completamente diferente, y ningún recuerdo de su vida anterior al trauma. La pregunta ahora era, después de encontrar finalmente las respuestas que habían buscado durante casi 2 décadas, ¿cómo podrían todas las familias involucradas seguir adelante con esta verdad complicada y dolorosa? El centro de terapia familiar se había convertido en un espacio cargado de emociones contradictorias. Durante las siguientes semanas, las sesiones entre las familias Hernández y Martínez se desarrollaron bajo la supervisión cuidadosa de la doctora Elena Restrepo, una psicóloga colombiana especializada en trauma y reunificación familiar. Miguel Martínez, quien ahora sabía que su nombre real era Mateo Hernández, se sentaba en silencio durante la mayoría de las sesiones. A los 26 años era un joven callado que trabajaba como técnico en computación en Bakersfield. Los Martínez lo habían criado con amor, proporcionándole terapia constante y educación, pero las cicatrices del trauma inicial nunca habían sanado completamente. Es importante entender, explicó la doctora Restrepo a ambas familias, que Miguel ha construido una identidad completa basada en los últimos 17 años. Su cerebro bloqueó los recuerdos anteriores como mecanismo de supervivencia. Forzar esos recuerdos podría ser más dañino que beneficioso. Carmen luchaba por aceptar esta realidad. Después de 18 años soñando con abrazar a su hijo nuevamente, se encontraba frente a un extraño que compartía los genes de Mateo, pero ninguno de sus recuerdos. «Pero es mi hijo», dijo Carmen durante una sesión particularmente emotiva. «Yo lo cargué durante 9 meses, lo alimenté, lo cuidé cuando estaba enfermo. ¿Cómo puede no recordar nada de eso?» Rosa Martínez, una mujer gentil de 50 años que había criado a Miguel desde que tenía 8 años, también luchaba con la situación. «Entendemos su dolor, señora Hernández, pero Miguel es nuestro hijo también. Ha sido nuestro hijo durante más tiempo del que fue suyo». La tensión entre las dos madres era palpable. Ambas amaban al mismo joven, pero desde perspectivas completamente diferentes. Miguel finalmente habló durante la 4ª sesión. «No recuerdo nada de antes de despertar en ese lugar.
dijo con voz suave. Mis primeros recuerdos claros son de mamá Rosa leyéndome cuentos cuando no podía dormir debido a las pesadillas. Se dirigió directamente a Carmen. Sé que usted sufrió mucho y lamento no poder ser el hijo que perdió, pero la persona que soy ahora fue formada por la familia que me salvó cuando más lo necesitaba. Carmen se quebró. No estoy pidiendo que regreses conmigo como si nada hubiera pasado, sollozó. Solo quiero conocer a la persona en la que te convertiste. Quiero ser parte de tu vida de alguna manera. Roberto, quien había permanecido relativamente silencioso durante las sesiones, finalmente habló. Miguel, dijo, usando el nombre por el cual el joven había vivido toda su vida consciente, no queremos lastimarte o confundirte más. Solo queremos conocerte. Queremos que sepas que tuviste un hermano gemelo que te amaba, y padres que nunca dejaron de buscarte. Las siguientes semanas fueron un proceso lento de conocimiento mutuo. Miguel comenzó a visitar a Carmen y Roberto en Newport Beach los fines de semana, siempre acompañado inicialmente por los Martínez, para asegurar su comodidad emocional. Carmen había conservado el cuarto de los gemelos exactamente como estaba el día de su desaparición. Cuando Miguel lo vio por primera vez, se quedó parado en el umbral durante varios minutos, estudiando las camas gemelas, los juguetes, las fotografías en las paredes. ¿Era yo realmente así?, preguntó, mirando las fotografías de él y Diego a los 8 años. «Eras exactamente así», respondió Carmen, tocando suavemente una fotografía donde los gemelos sonreían después de ganar una competencia de natación en el club. Diego era más serio, más cauteloso. Tú eras el aventurero, el que siempre quería probar cosas nuevas. Miguel tocó la fotografía, pero no mostró signos de reconocimiento. «Se ve feliz», dijo simplemente. Durante una de estas visitas, Carmen le mostró videos caseros de cuando los gemelos eran pequeños. Miguel los observó con curiosidad científica, como si estuviera estudiando a extraños. «Es extraño», comentó. «Es como ver la vida de otra persona que casualmente se parece a mí». Roberto había tomado un enfoque diferente. En lugar de tratar de despertar recuerdos del pasado, se enfocó en conocer a la persona que Miguel era ahora. Descubrió que su hijo tenía talento para la tecnología, que era introvertido pero tenía un buen sentido del humor, y que había desarrollado una pasión por la fotografía de naturaleza. «¿Sabes?», le dijo Roberto durante una de sus caminatas por la playa. Diego también era bueno con las computadoras. Siempre estaba desarmando aparatos electrónicos para ver cómo funcionaban. Miguel sonrió levemente. Los Martínez dicen que cuando era pequeño, después de la adopción, solía desarmar todos los radios y televisores de la casa. Nunca supe por qué tenía esa compulsión. Estos pequeños momentos de conexión dieron esperanza a Carmen y Roberto. Tal vez no podían recuperar al niño que habían perdido, pero podían construir una relación con el hombre en el que se había convertido. Mientras tanto, el caso legal contra David Mills continuaba. Su confesión había llevado al descubrimiento de los restos de Diego, que fueron identificados positivamente a través de análisis dental y de ADN. El funeral se realizó 18 años después de su muerte, con cientos de miembros de la comunidad asistiendo para apoyar a la familia Hernández. Miguel asistió al funeral, de pie entre sus dos familias. Aunque no recordaba a Diego, entendía el significado del momento. «Lamento no poder llorar por él como debería», le susurró a Carmen durante el servicio, «pero sé que era importante». Mills fue sentenciado oficialmente a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia de sentencia, se dirigió directamente a las familias. «Sé que nada de lo que diga puede deshacer el daño que causé», dijo Mills, ahora notablemente envejecido por el proceso legal. «Destruí múltiples vidas con mis acciones. Solo espero que el saber la verdad les dé algún tipo de paz». Carmen se levantó para dar su declaración de impacto en la víctima. «Usted no solo mató a mi hijo Diego», dijo con voz firme. «También asesinó al niño que era Mateo. Mi hijo está vivo, pero el niño que conocí y amé durante 8 años murió junto con Diego en esa cabaña». Sus palabras resonaron en la sala del tribunal. La verdad era que Mills había efectivamente asesinado a 2 niños ese día de julio, aunque uno había sobrevivido físicamente. Después del juicio,
Las familias tuvieron que navegar una nueva normalidad. Miguel continuó viviendo con los Martínez en Bakersfield, pero estableció una rutina de visitas regulares con Carmen y Roberto. Estas visitas gradualmente se volvieron más naturales, menos forzadas. Un año después del reencuentro, Miguel tomó una decisión que sorprendió a todos. «Quiero cambiar legalmente mi nombre», anunció durante una cena familiar que incluía a ambas familias. No a Mateo Hernández, sino a Miguel Mateo Hernández Martínez. «Quiero honrar tanto mi origen como la familia que me salvó». Carmen lloró cuando escuchó esto, pero eran lágrimas de gratitud más que de tristeza. Su hijo había encontrado una manera de integrar ambas partes de su identidad. La relación entre Carmen y Rosa Martínez también evolucionó. Inicialmente tensas rivales por el amor de Miguel, gradualmente desarrollaron un respeto mutuo y eventualmente una amistad genuina. «Usted le dio la vida», le dijo Rosa a Carmen durante una de sus conversaciones. «Pero nosotros le dimos una segunda oportunidad de vivir. Tal vez eso es suficiente para compartir». Carmen asintió. «Ustedes hicieron lo que yo no pude hacer. Lo mantuvieron a salvo y lo ayudaron a sanar. Siempre les estaré agradecida por eso». El Club Náutico Newport, donde todo había comenzado, cerró permanentemente 2 años después de que se resolviera el caso. La propiedad fue vendida y convertida en un parque público dedicado a la memoria de las víctimas de crímenes contra niños. Una placa conmemorativa honra a Diego Hernández y a todos los niños que han desaparecido sin dejar rastro. Marcus Thompson, el instructor de natación cuyo testimonio tardío había sido crucial para resolver el caso, se mudó a Arizona después de que el club cerrara. Antes de irse, visitó personalmente a Carmen y Roberto para disculparse una vez más. «He vivido con esa culpa todos los días desde entonces», les dijo. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero espero que al final mi testimonio haya servido para algo». Carmen lo perdonó, entendiendo que él también había sido víctima de las circunstancias. «Hiciste lo correcto al final», le dijo. «Eso es lo que importa». 3 años después del reencuentro, Miguel conoció a una joven llamada Andrea, una maestra de escuela primaria que trabajaba con niños traumatizados. Su relación floreció lentamente, construida sobre el entendimiento mutuo de que ambos llevaban cicatrices emocionales. Cuando Miguel y Andrea se comprometieron, insistió en que ambas familias participaran en la planificación de la boda. La ceremonia se realizó en una pequeña iglesia en Santa Bárbara, a medio camino entre Newport Beach y Bakersfield. Carmen caminó por el pasillo junto a Rosa Martínez, ambas mujeres llorando de felicidad mientras veían al joven que ambas consideraban su hijo comenzar un nuevo capítulo de su vida. Durante el banquete, Miguel se levantó para hacer un brindis. «Quiero agradecer a mis 2 familias», dijo, su voz fuerte y clara. «Una me dio vida, la otra me ayudó a vivirla. Ambas me dieron amor incondicional, incluso cuando yo no podía recordar cómo recibirlo». Miró hacia una silla vacía que había sido colocada en honor a Diego. «También quiero honrar la memoria de mi hermano Diego, quien no pudo estar aquí hoy pero cuyo amor sé que me acompañó incluso durante los años más oscuros». Roberto se acercó al micrófono. «Diego habría estado muy orgulloso del hombre en que se convirtió su hermano», dijo con lágrimas en los ojos. «Y aunque nuestro camino hacia este momento fue lleno de dolor, estoy agradecido de que al final encontramos nuestro camino de vuelta el uno al otro». La historia de los gemelos Hernández se convirtió en un caso de estudio en escuelas de criminología y programas de entrenamiento para policías. Destacó la importancia de hablar inmediatamente cuando se presencia algo sospechoso y demostró cómo los crímenes pueden tener efectos que se extienden por décadas. Carmen y Roberto establecieron una fundación en memoria de Diego, dedicada a ayudar a familias de niños desaparecidos. También financiaron programas de terapia especializada para niños que han experimentado trauma severo. Miguel se convirtió en un defensor discreto pero efectivo para víctimas de trauma infantil, usando su experiencia para ayudar a desarrollar mejores protocolos de tratamiento para niños en situaciones similares. 5 años después del reencuentro, Miguel y Andrea tuvieron su primer hijo, un niño al que llamaron Diego Miguel. Cuando Carmen sostuvo a su nieto por primera vez, sintió una mezcla compleja de emociones.
No podía evitar ver los rasgos familiares del bebé, ecos de los gemelos que había criado tantos años atrás. «Se parece a ustedes dos cuando eran bebés», le dijo a Miguel, quien ahora tenía 31 años y había desarrollado una relación más cómoda con su historia. «Espero que tenga una infancia más simple que la mía», respondió Miguel, acunando a su hijo. La investigación sobre David Mills reveló que había sido responsable de varios otros casos de niños desaparecidos a lo largo de la costa oeste durante los años 90 y 2000. Su arresto y condena llevaron al cierre de al menos 6 casos más, proporcionando algo de justicia a otras familias que habían sufrido pérdidas similares. Mills murió en prisión en 2027, 4 años después de su sentencia, aparentemente de causas naturales. Su muerte pasó sin mucha ceremonia, un final silencioso para alguien que había causado tanto dolor. Cuando Miguel se enteró de la muerte de Mills, su reacción fue más reflexiva que emocional. «No siento alegría ni tristeza», le dijo a Carmen. «Solo alivio de que esa parte de la historia finalmente esté cerrada». En 2028, 23 años después de la desaparición original, la familia extendida Hernández Martínez se reunió para celebrar el 5º cumpleaños del pequeño Diego Miguel. El niño corría por el jardín de la casa de Carmen y Roberto en Newport Beach, jugando con primos y amigos de ambos lados de su familia compleja pero amorosa. Carmen observaba desde la terraza, Roberto a su lado, ambos ahora con cabello completamente gris pero con expresiones de paz que habían estado ausentes durante décadas. «¿Alguna vez pensaste que terminaríamos aquí?», preguntó Roberto viendo a su nieto jugar. Carmen sonrió, una expresión genuina que había tardado años en regresar a su rostro. «Nunca de esta manera», admitió. «Pero tal vez esto es mejor de lo que podríamos haber imaginado». Miguel se acercó, ahora completamente cómodo en el papel de hijo en ambas familias. «Mamá Carmen, mamá Rosa quiere saber si tienes más de esa salsa que hiciste. Dice que nunca había probado algo tan bueno». Carmen rió. «Dile que le daré la receta. Al fin y al cabo, somos familia». Mientras el sol se ponía sobre Newport Beach, pintando el cielo de naranjas y rosas, la familia reunida representaba algo que había parecido imposible durante las décadas más oscuras. La prueba de que el amor puede sobrevivir incluso a las tragedias más devastadoras, y que las familias pueden tomar formas que nunca anticipamos, pero que son no menos genuinas por su origen no tradicional. La historia de Diego y Mateo Hernández había terminado no con un final perfecto de cuento de hadas, sino con algo más real y más preciado: la construcción lenta y deliberada de nuevas conexiones sobre los cimientos de pérdida compartida y amor inquebrantable. En los archivos de casos fríos del Departamento de Policía de Newport Beach, el expediente de los gemelos desaparecidos finalmente llevó un sello de «resuelto» en letras rojas. Pero para las familias involucradas, la resolución del misterio había sido solo el comienzo de un nuevo capítulo mucho más complejo y, en última instancia, más esperanzador. 28 años después de esa tarde fatídica de julio, la verdad había salido finalmente a la luz, trayendo consigo no solo respuestas, sino también una nueva definición de lo que significa ser una familia. ¿Qué te pareció esta impactante historia real? Los casos de niños desaparecidos siempre nos tocan profundamente, pero la historia de los gemelos Diego y Mateo Hernández nos muestra que a veces la verdad puede ser más compleja de lo que imaginamos. ¿Creías que la historia terminaría de esta manera? ¿Qué opinas sobre la decisión de Miguel de mantener su identidad adoptiva? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensas sobre estos casos tan emotivos. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más casos reales que han marcado a familias enteras. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que necesitan ser contadas. Nos vemos en el próximo caso.